Bienvenido a un nuevo video. El día de hoy te enseñaré a hacer este cuadrado. Este efecto de curvas se logra trazando únicamente líneas rectas y en este video aprenderás la técnica para hacerlo. Así que empezamos. Y pasamos a la mesa de trabajo. Como esto se hace únicamente con líneas rectas, solamente necesitas una regla y un papel para hacer la figura. En este caso es una hoja cuadriculada para que sea más sencillo. Vas a comenzar haciendo un cuadrado de 15 centímetros por 15 centímetros. Y ahora vas a dividir cada lado de este cuadrado. En este caso lo voy a dividir cada medio centímetro, que es lo que mide cada cuadrito. Pero si estás usando una hoja cuadriculada en la que los cuadritos tienen diferente medida, puedes guiarte de esos cuadritos. En este caso no tiene tanto sentido dividir todo el cuadrado, ya que tenemos la cuadrícula de la hoja. Y ahora te enseñaré la técnica para hacer la ilusión de la curva. Mira, vamos a tomar de referencia esta esquina de aquí. Y esta esquina va a ser nuestro punto número 0. A partir de este punto vamos a hacer como si fuera un plano cartesiano. O sea, hacia abajo es 1, 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente. Hasta llegar al punto número 30 que va a ser la otra esquina. Y ahora, igual, tomando de referencia esta esquina que es nuestro punto 0, ahora hacia el lado derecho va a ser lo mismo. Va a ser el 1, el 2, el 3 y así hasta llegar al punto número 30 que va a ser la otra esquina. Y ahora te voy a enseñar a hacer los trazos. Mira, del punto número 1 de cualquier línea base vas a hacer un trazo al punto número 30 de la otra línea base. Si esta es una línea base, lo vas a hacer hacia la otra línea. Ahí está. Y ahora, del punto número 2 de esa misma línea que tomaste el punto 1, ahora sigue el punto número 2 y vas a hacer un trazo al punto número 29 de la otra línea base. Ahora sigue el punto número 3 al punto número 28. Y creo que ya puedes ir viendo el patrón. Sigue el punto número 4 al punto número 27. Ahora sigue el punto número 5 al punto número 26. Y vas a seguir este patrón. De una línea le vas a ir agregando un punto y de la otra línea le vas a ir quitando un punto. Puedes hacer estos trazos con un lápiz, con un bolígrafo, con un color, con un marcador o con lo que tú quieras. En este caso yo estoy usando una pluma de color rosa. Y ya quedó un lado del cuadrado. Como viste, la curva se hizo solita, yo solamente fui trazando líneas rectas. Ahora vamos con el siguiente lado. Voy a tomar de referencia esta esquina de aquí abajo. Ahora esta esquina va a ser mi punto número 0 y vas a hacer lo mismo. Como si fuera un plano cartesiano, a partir de este punto hacia arriba va a ser el punto número 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así hasta el punto número 30. Y lo mismo hacia el lado derecho. Aquí tenemos el punto 30, 29, 28, 27 y así hasta llegar al punto número 0. Y ahora vamos a trazar. El trazado va a ser igual. Del punto número 1 vas a hacer un trazo al punto número 30 de la otra línea guía. En este caso ahora son estas dos líneas. Ahí está. Seguimos con el punto número 2 y este va a ir al punto número 29 de la otra línea. Seguimos con el punto número 3 que va a ir al punto número 28 del lado contrario. Y se va a hacer lo mismo. De un lado le vas a ir quitando un punto y del otro lado le vas a ir anexando un punto.
La única diferencia es que ahora vas a hacer estas líneas encima de esta curva de aquí. Puedes cambiar los colores si lo prefieres. Ahora estoy utilizando un color morado. Y ya quedó la mitad del cuadrado. Si al momento de trazar sientes que se mancha mucho la hoja, yo te recomiendo que cada que hagas un trazo, limpies la punta del bolígrafo en caso de que estés usando un bolígrafo. Y continuando con los trazos, ahora esta esquina de aquí del lado derecho va a ser nuestro punto número 0. Vamos a hacer lo mismo de hace rato, como si fuera un plano cartesiano. De este punto hacia arriba vamos a tener el punto número 30. Y de esta misma esquina hacia el lado izquierdo, igual vamos a tener el punto número 30. O sea que aquí tenemos el punto número 1, el 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta llegar a 30. Y aquí el 29, 28, 27, 26, 25 y así hasta el punto número 0. Y se va a hacer lo mismo. Del punto número 30 vas a hacer una línea al punto número 1. Sigue una línea del punto número 29 al punto número 2. Y vas a seguir haciendo el mismo procedimiento que has hecho con estos dos lados, solamente que ahora en esta esquina. Esa es la parte más tediosa. Es fácil entender el principio, pero hacer las líneas es la parte más tediosa o la parte más tardada. O también puede ser la parte más divertida si a ti te gusta hacer esto. Y ya quedaron 3/4 partes del cuadrado. El último lado puede ser el más difícil, porque como ya hay líneas en todos los lados del cuadrado, aquí sí te puedes confundir un poquito. Esta esquina ahora va a ser el punto 0 y como si fuera un plano cartesiano, de aquí al lado izquierdo tenemos el punto número 30. De este mismo punto hacia abajo también tenemos el punto número 30. Y vas a hacer el mismo procedimiento que hiciste con estas 3 curvas, del punto número 1 al punto número 30, del punto número 2 al punto número 29, del número 3 al número 28, y así sucesivamente. Recuerda que de un lado le vas a ir aumentando un punto y del otro lado le vas a ir disminuyendo un punto. Ya sé que esto es un poco repetitivo, pero de todas formas lo hago para que no te confundas. Ya quedaron las 4 curvas, ahora voy a borrar estos números que utilicé de guía y voy a remarcar el contorno del cuadrado. Y la figura ya quedó terminada. Puedes experimentar con diferentes colores, por ejemplo, en este cuadrado utilicé rojo, verde, azul y amarillo. Aquí tengo otros cuadrados en los que también estuve experimentando con diferentes colores. Tú puedes usar la combinación de colores que tú prefieras. Y lo importante es practicar. Si piensas que esta figura es muy complicada, en la pantalla final te estaré dejando otros 2 videos en los que te enseño cómo hacer figuras más simples, pero utilizando esta misma técnica. Dale like si este video te ayudó y también comenta si quieres que haga más videos haciendo diferentes figuras utilizando esta misma técnica. Yo me despido y nos vemos en el próximo video. Bye.